Quisiera compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes. Le invito a que pueda acomodarse ahí donde estás escuchando, viendo esta transmisión. Que el Señor te bendiga muchísimo. Hoy quisiera compartir una palabra del Señor que está en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 24 al 27, aunque solo voy a leer uno de ellos. Dice: Jehová hizo llover sobre ellos el maná para comer, les dio el trigo de los cielos, pan de nobles, comió el pueblo, les mandó provisión hasta saciarles. Cuando uno se pregunta acerca de qué es la Biblia para mí, qué debiera representar la palabra de Dios para nosotros los cristianos, uno a veces se puede complicar con la respuesta, ¿no? Decir algunas cosas y estar hablando acerca de esto. Y hace años atrás compartimos un discipulado en la congregación que se llamaba la Biblia como metáforas. Y entre esas Biblias como metáforas compartíamos acerca de que la Biblia representaba el pan de Dios para la provisión de Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo, para la iglesia del Señor en estos tiempos. Y quisiera compartirles exactamente acerca de esto, ¿no? La importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Qué, ¿Qué debiera representar? ¿Cómo debiéramos nosotros considerar la palabra del Señor? Yo sé que todos los creyentes leemos la Biblia de una u otra manera, ya sea físicamente, a través de una aplicación, a través de una audio Biblia o una Biblia dramatizada, que en estos tiempos han sido ya más cotizadas en el sentido de querer escucharlas por las variantes que tiene en la presentación del texto. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es la Biblia para el creyente? Cuando a nosotros los cristianos nos veían hace años atrás, en la época de los años 90 más o menos, 2000, cuando a alguien lo veían caminando con una Biblia bajo el brazo, la típica Biblia negra con un borde rojo, era típico de un creyente, de un canuto tan popularmente como se le dice acá en Chile a los creyentes. Esa Biblia bajo el brazo representaba a un hombre o una mujer de Dios que estaba siendo guiado y estaba siendo direccionado por Dios a través de su palabra. Así que la palabra del Señor debiera representar para cada uno de nosotros algo que es importantísimo. Lo vamos a ver desde algunos aspectos como la palabra nos enseña. Y cuando nosotros usamos la palabra del Señor vista desde la perspectiva de ser algo nutritivo para nuestras vidas, o las metáforas nutricionistas que se llaman, cuando hablamos acerca de esto podríamos decir nosotros que la Biblia es el pan que Dios ha provisto a cada uno de nosotros para poder alimentarnos en cada uno de nosotros. La palabra pan se designa básicamente en la Biblia como un alimento, o representa en general el alimento, la provisión, el sustento. Así que el símbolo de la humanidad es el pan, ¿no? Si hay pan en la casa, aunque sea sin nada, estamos bien. Ya no hemos llegado tan abajo como para necesitar, digamos, alguna provisión extra fuera de casa. Sino que aunque haya pan, hay un libro muy popular cristiano que habla sobre el matrimonio que dice: contigo pan y cebolla. Con que haya pan y cebolla estamos bien, podemos disfrutar. El pan representa entonces ese símbolo del alimento de la raza humana, el alimento necesario, el alimento suficiente. También es un símbolo que hace entender que las personas tenemos dignidad, tenemos comida, tenemos salud, tenemos vestido, educación, todas esas cosas. Eso es lo que representa el pan. El sustento o la provisión de todas estas necesidades que deben ser cubiertas en cada persona, y que esto es representado de esa manera. Pero también la palabra pan encierra en sí mismo los contenidos más profundos de una significación en cuanto a que toda persona necesita el alimento. Y cuando es comparada, este pan es comparado como la palabra del Señor es el pan para nosotros, entonces nosotros entendemos que el pan viene de Dios. Ahora, en el libro de Éxodo es el libro que nos cuenta acerca de la liberación del pueblo de Israel cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Y en el capítulo 16 nos cuenta básicamente que Dios establece una forma en que el pueblo de Israel podía sustentarse en medio del desierto. Y esto se llama la lección del maná, es decir, la historia de cuando el pueblo de Israel necesitaba alimento y obviamente Dios proveyó ese alimento hacia cada uno de ellos. El maná proveía de un arbusto que estaba cerca del lugar donde estaban establecidas las tiendas de los hebreos, y ellos al salir por las mañanas iban a este arbusto y simplemente recogían entre medio
de lo que estaba ahí. Ellos simplemente tomaban esta savia del arbusto y al tocarla y al presionarla se hacía sólida y se podía después comer. No sé si usted se acuerda cuando era más pequeño o cuando llevaba a sus hijos al parque, vendían estos algodón de dulces que eran grandes, así una cosa grande en un palito, y que eran de colores y eran súper dulces, súper ricos. Eh, Azúcar para qué hablar, pero no nos vayamos en ese punto. Y algunas veces uno trataba de comer este algodón y era un poco complicado comerlo, hasta que alguien te decía, mira, presiónalo, júntalo, y uno lo presionaba y entonces se iba haciendo cada vez algo más sólido, más consistente. Y el maná en el desierto era algo muy parecido. ¿Ya? Era algo que tú tomabas de un arbusto, de un arbolito chiquitito que estaba ahí, y simplemente ibas y tomabas de eso y lo preparabas, lo hacías sólido, lo juntabas hasta que se formara algo que después pudieras comer como un alimento sólido. Y esto significaba entonces que el pueblo, mientras caminaba en el desierto, mientras avanzaba en el desierto, recordemos que estuvieron 40 años en ese desierto, la Biblia dice literalmente que ellos recibían este pan del cielo, ¿ya? El gesto de que Dios les proveyera este pan desde el cielo a través del maná era un indicativo simplemente de que Dios les estaba proveyendo lo necesario para el sustento, proveyendo lo necesario para alimentarse, para tener ese nutriente necesario para poder luego seguir caminando en medio del desierto. ¿Qué significa esto? Que Dios cuida siempre de cada uno de sus hijos. ¿Qué significa esto? Que Dios cuida siempre al necesitado, al pobre, al menesteroso, que Dios siempre está con todos aquellos que necesitan siempre de este alimento. Y obviamente es Dios quien procura siempre tener el alimento necesario a disposición para las personas en la vida de este caso, en este caso el pueblo de Israel representado en sus 40 años de caminata por el desierto. El desierto pudiera también significar un tiempo de crisis, un tiempo de pasar situaciones como caminar bajo el sol en medio del desierto, en algunos lugares tener escasez de agua y de repente tener que cuidar lo que Dios nos ha dado, cuidar la provisión que Dios nos ha dado en términos de agua u otras cosas. Por eso que en el desierto nosotros encontramos la historia de cuando brota agua de una roca, porque estaban pidiendo más agua y necesitaban agua, porque cuando pidieron las codornices y dijeron, estamos cansados de comer esto, necesitamos comer algo diferente, y Dios envía las codornices. Dios siempre se ha encargado de que el hombre y la mujer siempre tengan la provisión de Él para el sustento diario de cada uno. Y que también esto es representado a través de el alimento, renovar las fuerzas en cada una de nuestras vidas. Así que como dijimos al principio en el Salmo 78, Dios proveyó el maná del cielo. Y dice literalmente el Salmo que ellos comieron pan de nobles. Este pan de nobles básicamente es porque es un pan blanco, un pan que ya ha sido, el proceso de la harina, ya ha sido preparado, ya ha sido elaborado de tal manera que tienes una harina blanca. Pero el pobre, la persona que no tenía todavía cosas como preparar el pan, simplemente se comía lo que se llamaba el pan moreno o literalmente el pan negro. Y que era un pan que se hacía de la cebada o que bien era de trigo, pero que no había sido industrializado. Así que siempre se veía como un pan un tanto más oscuro, un tanto diferente. Y el pan blanco era el pan de los nobles, aquellos que tenían el dinero, el recurso, y que obviamente ellos podían preparar un pan de este tipo. El maná aparece todos los días en el desierto. Cada día yo salía de la tienda en el medio del desierto y yo veía los arbustos que tenían esta savia, este maná, que después podía tomarse y hacerle un alimento sólido para nosotros. Pero una de las cosas importantes que Dios siempre dijo en estas instrucciones acerca de la provisión, Dios siempre les dijo, guarda el pan necesario para cada día. No guardes para más días, no necesitas guardar más, no necesitas tener más allá de lo que necesitas para cada día. Porque simplemente si yo tomaba maná y guardaba y hacía mucho maná, al día siguiente yo al levantarme, ese pan, ese maná que había quedado del día anterior, simplemente amanecía podrido. Literalmente era un pan que ya simplemente no se podía comer. ¿Y esto qué significa? Que Dios siempre va a tener la provisión diaria para cada uno de nosotros. Quiero compartir también con ustedes acerca de las fiestas del pan. La fiesta del pan tiene que ver con ese pan que está representado en Levítico 23, versículos 15 al 17, y que nos hablan acerca de la mesa que tenía un pan, el pan de la proposición o el pan de la presencia del Señor. Y contaréis desde el día del día que sigue el día de reposo.
desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de harina, cocido con levadura, como primicias para Dios. Aquí lo que nosotros encontramos es que esta mesa de los panes que está siendo representada por la proposición o la mesa de la presencia de Dios, una vez que el pueblo se estableció ya en la tierra de Canaán, se dedicó a la agricultura. Ellos pasaron de ser un pueblo errante, nómade, simbolizando, representando la pobreza, de tener que buscar el alimento o en algún lugar, a la parte de ser ya un pueblo donde se dedicaron simplemente a ser agricultores. Durante la época del desierto, Dios les entrega a ellos el maná diariamente. Y en la época cuando ya ellos se establecen y empiezan a entender que Dios está haciendo una nueva etapa en sus vidas, ya no están en el desierto vagando, buscando, ahora están establecidos en un lugar y son agricultores. Pero dentro de esas cosas que el Señor está haciendo, Él dice, hagan una mesa para poner ahí el pan de la proposición, el pan de que nos va a simbolizar y representar la presencia de Dios. Así que cada vez que ellos se juntaban para hacer esto, debían ofrecer entonces una ofrenda del pan de vida o el pan de Dios hacia Dios, como un reconocimiento de lo que Dios les estaba dando o lo que Dios le había dado también en el pasado, allá en el tiempo del maná. Estas fiestas de las primicias que eran ofrecidas a Dios constituyen que Israel venga a ser un día de festividad, un día de alegría, un día de recordar y reconocer que Dios es el proveedor para cada uno de nosotros, que Dios es el que está dándonos el sustento y el maná en cada una de nuestras vidas. Más adelante en el tiempo, viene a juntarse y a producirse una nueva fiesta que se llama la fiesta de las cosechas, y que en este momento se produce la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, tiene que ver con el mismo pan, pero esta vez vamos a sacarle el nutriente de la fermentación. Vamos a sacarle ese componente que hace que el pan después termine fermentando, inflándose y siendo más de lo que realmente es, sino que se empieza simplemente a inflar. Bueno, la levadura como principio bíblico, por así decirlo, es un símbolo de la descomposición, es un símbolo de la fermentación, un símbolo de la maldad, del pecado o simplemente de la injusticia o aquellas cosas que a Dios no le gustan, que a Dios no le agradan. Así que el pueblo de Israel, ahora que está establecido, que es un pueblo agricultor, que es un pueblo que está viviendo de la provisión de Dios en un lugar ya establecido, siempre Dios les dice, no te olvides de la ofrenda de pan. Y cuando tienes que celebrar con los panes sin levaduras, recuerda que hay un pan que es nuestra vida espiritual, que no puede estar ligada con el pecado. Así que este pan sin levadura tiene esa intencionalidad de enseñarnos a cada uno de nosotros que Dios siempre va a estar haciendo las cosas con el mejor anhelo de entregarnos a nosotros su provisión en todas las áreas. Pero también nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual para que esta provisión de Dios no termine descomponiéndose, no termine llevándonos al pecado, no termine separándonos de Dios o simplemente haciendo que nuestra vida parezca ser otra cosa porque simplemente se ha fermentado y ha crecido de una manera diferente. Cuando nosotros entendemos esto, vamos entendiendo entonces que Dios busca que todos seamos una nación, un pueblo de Dios, donde todos comprendamos que necesitamos ese pan especial que viene de Dios. La Biblia viene a representar ese pan. La Biblia dice que cuando Jesús tuvo hambre y él fue tentado para comer algo, su respuesta a esa tentación, a ese momento de hambre, él da esta respuesta y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es esa provisión espiritual que va a saciar nuestro hambre espiritual. Cuando nosotros no teníamos a Dios, cuando nosotros no estábamos con Dios, en algún momento agarramos la Biblia, la leíamos y nos gustaba de repente leerla, porque al leerla nosotros, aunque a veces quizás ni la entendíamos, sí sentíamos que había en nuestro corazón una paz, que leíamos la Biblia y decíamos qué tranquilidad tengo, qué sensación de calma estoy teniendo. Bueno, es porque la Biblia, lo que está simbolizado a través de cada una de sus hojas es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere informarnos, comunicarnos a nosotros a través de ella. La palabra del Señor es eso, la Biblia es eso, es el alimento espiritual que sacia nuestra sed, que sacia nuestro hambre, que sacia nuestra necesidad de Dios por medio del conocimiento de esa palabra.
Cuando yo leo en la Escritura que Dios está conmigo, yo debo entender que antes yo tenía una necesidad en mi corazón de sentirme que no estaba solo, de sentirme como que, aunque pudiera estar rodeado de gente, sentía como que estaba solo en la vida. Pero desde que empecé a alimentar mi vida espiritual con esa palabra del Señor, encuentro esa promesa que me da a mi corazón una tranquilidad de saber que Dios está conmigo, aunque estoy solo, aunque estoy en una crisis, aunque estoy en un desierto, aunque estoy en medio de una pandemia, aunque estoy en cuarentena. Voy a confiar en las promesas del Señor. Y eso es lo hermoso de conocer la palabra del Señor. No solo de pan va a vivir el hombre. No se trata de comer y comer cosas ricas, que por cierto hay que hacerlo. Pero la Biblia dice que literalmente, espiritualmente, no se trata solo de comer y degustar la palabra del Señor simplemente. Jesús dijo, si me aman van a poner en práctica cada uno de los mandamientos que yo les estoy dando. Porque esos mandamientos nos ayudan a nosotros mismos. Primero, a sacar cosas de nuestro corazón que nos sirven. Cuando Dios me dice, perdona, me está diciendo, saca esa rabia, saca esa amargura, saca ese rencor de tu corazón que no te sirve. Sácalo de tu vida a través del perdonar. A veces consideramos que es difícil hacerlo, pero cuando entendemos que es un beneficio que a nosotros nos va a ayudar, entonces esa palabra dada por Dios es como el alimento que viene a saciar eso que estaba en mi corazón, sacando la raíz de amargura, sacando el rencor, la rabia, lo que pudiera haber, y trayendo ese ser saciados con la palabra del Señor. Ya no necesito la amargura, ya no necesito el rencor, porque la palabra del Señor ha venido a ser el alimento espiritual que yo necesitaba. Antes estábamos sin Dios, alejados de Dios, pero cuando comprendí que Jesucristo murió por mis pecados, y comí de ese alimento, comí de esa palabra, y dije, como dice Juan, a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando yo comí de ese alimento y dije, Señor, entra en mi corazón, te recibo en mi corazón, entonces fui saciado y mi vida fue literalmente saciada. El pan de Dios, en la palabra de Dios, que tienes en tu mano, que tienes en casa, que muchas veces está ahí y que no disfrutamos y que no comemos. Las cosas deben cambiar. Si quieres buscar más de Dios, no comiences mañana. Puedes comenzar hoy alimentándote de la palabra del Señor. Te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder, Señor, estar entendiendo la importancia que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. El Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tú eres un Dios de provisión, pero no solo te interesa proveer nuestras necesidades para nuestras necesidades materiales, físicas, sino también suplir nuestra necesidad espiritual, como esa necesidad que tenemos todos de buscarte a ti. Padre, gracias por tu palabra, porque por medio de tu palabra tú has venido a entregarnos a cada uno de nosotros el camino para vivir en santidad, el camino para hacer las cosas como a ti te agradan, para poder estar juntos en algún momento de nuestra vida, partir a tu presencia, Señor, y disfrutar el estar juntos con un Dios santo y que a través de esa palabra que aprendimos y que nos alimentó espiritualmente, nos ha llevado por el camino de la santidad, Dios. Padre, simplemente decirte gracias, Dios, porque tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestro pan, es nuestra palabra de Dios en nuestro corazón. Y Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra. Y Dios, simplemente te pedimos que tú ministres el corazón de cada uno de los que están escuchando, de cada uno de los que están viendo, Señor, y que tú puedas ministrar el corazón de todos nosotros, porque necesitamos seguir fieles, agarrados, asidos de la palabra, como dice Dios, el apóstol aconsejando a Timoteo, a Tito, diciéndoles, Señor, que deben amar el disfrutar la sana doctrina, amar el disfrutar de lo que tú has puesto en cada una de nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, amado Dios, por todo. Te bendecimos y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos disfrutando de estar en la presencia de nuestro Dios. Bendiciones.